Vamos ahora con el segundo panel de discusión de nuestra jornada. Vamos a presentar a nuestro moderador, Gustavo Yusti, partner en ALS Emergency Services en Buenos Aires. Un poco de la hoja de vida de él. Es abogado especialista en Derecho de Transporte, Aduana y Seguros, doctor en Derecho, liquidador de averías, docente de universidades públicas y privadas en la materia de Derecho Marítimo y del Transporte, expositor en diversos cursos relacionados al sector asegurador y también de los transportes. Desarrolla una actividad profesional atendiendo a asuntos vinculados en el comercio internacional y el transporte marítimo para importantes armadores, aseguradores y reaseguradores locales y extranjeros, entre otros sujetos vinculados a la actividad. Vamos a invitar a los dos conferencistas que acaban ya de exponer sus temas, a Javier Franco y a Geoffrey Collin. Hasta mientras también vamos a presentar a Julio Sánchez Vega, socio fundador en Asesoría Jurídica Mercantil SB. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, máster en Seguros Marítimos y Aéreos de la Universidad de Londres. También tiene un masterado en Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton. También un masterado en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, un posgrado en Derecho Marítimo en la Universidad Marítima del Caribe, es profesor titular de posgrado en universidades nacionales e internacionales y también conferencista. Por último, Eidelman González, socio fundador de King Salomon Abogados. Él es abogado experto en Derecho Económico, Privado y Comercial, especialista en Derecho de Seguro y maestría en Derecho Económico. Investigador asociado al International Institute of Corporate Governance de Yale University, múltiple experiencia asesorando a compañías financieras, de servicios y del sector real en temas de derecho económico y comercial, tanto en trabajos o de consultoría como en la representación ante el Estado y las cortes y tribunales de arbitramiento. Mientras se van colocando los panelistas, están listos, así que vamos a escucharlos. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Zoom la posibilidad de participar en este panel de discusión. Yo considero en primer lugar que quiero destacar que al Zoom es una excelente vía de comunicación para que podamos compartir casualmente los conocimientos y las experiencias que tenemos quienes nos dedicamos o quienes somos parte del sector desde diferentes lugares para, por supuesto, mejorar y fortalecer las políticas de suscripción, pero además no solamente de suscripción, sino también las experiencias siniestrales que nos permiten resolver de diferentes modos los conflictos. Y como escuchamos en las dos conferencias que nos precedieron, es interesante determinar cómo en una misma región, como es Latinoamérica, con culturas similares, de repente las situaciones, las resoluciones de conflictos tienen diferentes salidas. En primer lugar, y para dar el punto de inicio, me pareció muy interesante tu conferencia, Javier, respecto a la responsabilidad del transportista. Y me quedó pendiente un tema que trataste, que tiene que ver con el caso fortuito, ¿no? Cómo funciona el caso fortuito en las diferentes legislaciones. Vos mencionabas el caso de Argentina, donde el eximente de responsabilidad es un hecho imprevisible o que previsto no pudo haber sido evitado. Y hemos tenido en los últimos años en Argentina esta experiencia del caso fortuito, sobre todo con el robo de camiones, donde los tribunales han entendido que el caso fortuito, el robo de camiones, bajo la modalidad de piratería del asfalto, es un hecho eximente de responsabilidad. Entonces me gustaría ver tu experiencia o que has tenido experiencia en otros países latinoamericanos y qué piensa el resto del panel. Bueno, pues muchas gracias. Digamos que en cuanto a experiencia podría hablar del caso colombiano, ¿no? Pero digamos que coincido contigo, o sea, primero, justamente qué bueno que resaltas el punto, en Argentina es la causa ajena, ¿no? Que entiendo yo tiene la misma lógica y los mismos elementos de prueba de imprevisibilidad y resistibilidad.
De cara, por ejemplo, al tema del hurto de mercancías en Colombia en carretera, que además, digamos, yo creo que ha bajado mucho, pero todavía seguimos teniendo muchos eventos en donde además está en discusión si lo que hubo fue un autorrobo, si alguna de las personas que estaba vinculada a la operación tuvo algo que ver con lo que ocurrió, etcétera. Eh, pues al final del día todo depende de lo que estés en capacidad de probar, porque es decir, como al final del día de alguna manera se presume la culpa o si se quiere la responsabilidad del transportador hasta tanto no demuestre que está en curso en la causal eximente, justamente para demostrar la causal eximente él tendría que acreditar que el evento que ocurrió fue imprevisible e irresistible. Y además con un punto adicional, como lo destacaba en la diapositiva, en Colombia tendría que mostrar que adoptó todas las medidas que habría adoptado otro transportador puesto en esa misma situación para evitar el perjuicio o su agravación. Entonces tendríamos la discusión de si al final del día eso está inmerso en el concepto de causa extraña o no, pero el punto es que, por ejemplo, en Colombia necesitas probar las dos cosas, y de hecho la Corte Suprema de Justicia ha dicho claramente que se necesitan probar las dos cosas. Entonces, al final del día es una prueba, si se quiere, muy extrema, ¿no?, desde el punto de vista de lo que se requiere para exonerarse de responsabilidad civil. Ahora, como en muchas jurisdicciones, yo pienso que en Colombia el tema de la distinción entre caso fortuito, fuerza mayor, en algunos casos la jurisprudencia los ha equiparado, un poco ha diferenciado a veces también diciendo que la fuerza mayor viene más de los eventos de la naturaleza, un poco como el acto de Dios en el derecho anglosajón, pero al final del día creo que la discusión va a seguir abierta precisamente porque me pareció, digamos, al final de la presentación, que lo que puede llegar a estar en discusión muchas veces en el caso concreto es qué es lo que en particular se va a requerir en un tribunal o una corte acreditar, sobre todo desde el punto de vista de la diligencia, para poder realmente exonerar al transportador, bien sea la diligencia entendido como algo aparte o, digamos, dentro de la misma diligencia que implica en la práctica la prueba del caso fortuito de la fuerza mayor. Bueno, ante todo, gracias a Alson pues por esta excelente oportunidad de poder estar aquí con ustedes y platicar un poco sobre nuestra legislación. Yo me siento como el patito feo, soy el único venezolano en esta conferencia y en ninguna de las estadísticas aparece Venezuela. Creo que no debo estar en implicación tomando en consideración la situación en que vive mi país. Gracias le digo a Franco porque por lo menos mencionó a Venezuela. Ciertamente en mi país tenemos la ventaja de que tenemos una legislación, en este sentido está la ley de los contratos de seguro, donde establece en su artículo número 2 que nuestra ley es de carácter imperativa, lo cual significa que cuando un tomador y un asegurado entran dentro de este contrato tienen que ser de carácter obligatorio las normas que están establecidas en este capítulo como tal. En ese mismo orden de idea también está regulado dentro de esta ley de los contratos de seguro el contrato precisamente en su capítulo 4, el seguro de transporte terrestre. Cierto, como dijo Franco, casi nuestra legislación nos copiamos de alguna manera u otra, porque esto ya está inventado, los términos que tenían. Esto se recogió de nuestro Código de Comercio y posteriormente de otras legislaciones. Y ciertamente, y aquí pues que creo que es la única observación que le hago a Franco cuando hizo su exposición, es en el artículo 82, la única exoneración que tiene la empresa aseguradora para no pagar un siniestro en transporte terrestre es cuando la empresa de seguro ha considerado de que el daño es derivado de una naturaleza intrínseca o un vicio propio. Y entonces aquí estamos también, pues estos son términos de carácter filosófico para poder saber qué puede interpretarse para un tomador asegurado, es decir, un daño derivado de la naturaleza intrínseca o un vicio propio de la mercancía transportada. Y lo comparto, nuestros tribunales han tenido pues a veces diferencias entre uno y otro en la interpretación que lamentablemente queda en manos del juez de definir qué significa para él la interpretación que da este artículo y la respuesta que va a recibir ese tomador y asegurado para que la compañía de seguro lo pueda hacer. Yo como asesor de empresas de seguro, y creo que esto es una de las cosas que tenemos que tomar en consideración a futuro, de que cuando estos títulos, que es lo que yo he llamado, es decir, artículos ambiguos en lo que respecta a su interpretación, lo correcto es que el sector asegurador
a través de un anexo aclare correctamente qué significaría, es decir, para un tomador interpretar en un momento que tenga un siniestro qué significa naturaleza intrínseca y vicio propio. Esto es para los efectos de que el día que tenga un reclamo y la compañía le alegue esto, él sepa categóricamente qué debe entenderse con este capítulo. Esto está vigente, por supuesto, como abogado que soy, no me puedo salir del marco de lo que establece la ley como tal. Okay, muchas gracias. Pues desde el punto de vista de Colombia, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Javier. No habría muchas cosas que agregar, simplemente un tema anecdótico. El tema del caso fortuito y la fuerza mayor, yo creo que también hay que mirarla dependiendo de los lugares y de los tiempos. Yo recuerdo hace por lo menos tal vez unos 10, 15 años, yo trabajaba para una aseguradora revisando reservas de casos. Y en temas de transporte tuvimos un par de fallos de un par de jueces en los cuales consideraron que un robo no era un caso fortuito porque estábamos en la época en que la guerrilla hacía retenes y ya se sabía que en tal montaña, en tal carretera, de tal hora a tal hora no había que pasar. Y el transportador pasó, entonces el juez consideró que para esos casos específicos pues era previsible que a usted lo robaran en esa hora y en ese momento. Entonces, digamos que eso como para complementar lo que mencionó Javier, que estos conceptos jurídicos, y creo que va a ser importante también como abrebocas del tema de las cláusulas de garantías, hay que mirar los lugares, hay que mirar los tiempos, porque como todo en la naturaleza humana va evolucionando. Excelente tu comentario, porque justamente lo que iba con esto del aporte que hace esta asociación. En Argentina pasó exactamente lo mismo, es decir, la piratería del asfalto, el robo, deja de ser un hecho imprevisible cuando se torna habitual. Y lo que ocurre, o lo que ocurrió en Argentina, fue que los tribunales pensaron lo mismo, que el robo dejó de ser un hecho imprevisible y por lo tanto dejó de ser un caso fortuito. Esto generó, por supuesto, un aluvión de demandas contra los transportistas, quienes alegaban siempre su falta de incumplimiento, probando un robo que era muy sencillo de hacerlo. Esto generó que el mercado asegurador también empiece a subrogarse y demandar, y esto generó un conflicto con los transportistas y una imposibilidad inclusive de cargar mercaderías, transportistas que no querían cargar porque tenían el riesgo de ser demandados, etcétera. Y esto es algo que pasa en Latinoamérica, y esto que ha surgido, que yo aplaudo, que es la cultura de prevención de riesgos, de gerenciamiento, de entender cómo este hecho, este robo, puede ser previsto de manera de la prevención. Y esto es lo que en Latinoamérica nos ocurre y es común, lo que tú cuentas de Colombia, es lo mismo que pasó en Argentina, y son todos los elementos que podemos tomar y potenciar en esta asociación. ¿Querés hacer algún comentario respecto a...? Bueno, yo entiendo también importante la segunda presentación de Jeffrey respecto a las garantías. Yo creo que también es otra posición que el mercado, que la legislación latinoamericana sobre todo ha entendido, que es la diferencia entre la garantía y lo que entendemos que fue lo que ocurrió en el 2015 como una carga, es decir, de cumplimiento para el asegurado, y que no puede ser una exclusión de cobertura determinante y directa, sino que está relacionada con el nexo causal entre el incumplimiento y la causación siniestral o la ocurrencia del siniestro propiamente dicho. No sé qué opina el panel respecto a esto. Si quiere alguien hacer un comentario. Bueno, también sigo en este mismo orden de ideas, y yo comenté esto antes de entrar en el panel con mis demás compañeros. La ley venezolana, en la ley de comercio marítimo, estableció en su artículo 389 y en su artículo 39 y en su artículo 390, es decir, el tema de las garantías, tanto en todas las coberturas de seguros marítimos que se dan en mi país. Y Joffrey, como te lo había dicho, exactamente está copiado como el Acta Insurance del año 1906. Es decir, que nuestro texto es una copia formal sobre ese particular.
Y en este orden, por supuesto, si esto está establecido y como lo acabo yo de mencionar, la ley de los contratos de seguro es de carácter imperativo, es de carácter obligatorio para el tomador asegurado y para la misma empresa aseguradora, y el capítulo que corresponde al seguro marítimo está legislado en nuestra ley de comercio, el tema está que la garantía, si hay un incumplimiento de ella, la compañía de seguro se exonera total y completo de la obligación del pago correspondiente. Es decir, que estos casos que anteriormente se venían suscitando, en Venezuela se sigue cumpliendo. Yo soy, y creo que un poco ahí me ubico en lo que dice Franco, yo hago también, tengo una cátedra dentro de mi universidad que se llama riesgos aseguradores, es decir, la teoría general de los riesgos, y ciertamente el incumplimiento de una garantía puede violar, es decir, ese riesgo que la compañía de seguro presume que lo tiene y que ese tomador asegurado está en la obligación de cumplirla. Si se pierde esa garantía en ese cumplimiento y sobre todo en marítimo es bien difícil, y por supuesto yo veo que la compañía de seguro no estaría obligado a cumplir, aunque después posteriormente, que es la única diferencia que hago, es para ese siniestro no hay cobertura, la póliza sí continúa vigente, pero en caso de ocurrir un incidente que trae como consecuencia la materialización de riesgo convertido en siniestro, no queda la menor duda de que la póliza no pagaría esa cobertura por esa incidencia, la violación de ese riesgo. No quiero decir con esto que el contrato seguirá continuando, es decir, cubriendo durante el periodo o lapso que tiene. Es única y exclusivamente que ha sido la única excepción que hemos tenido, menos mal pues que los reaseguradores también no han aceptado este tipo de proposición y no anulamos la póliza, sino que continúa, se le hizo esa advertencia, le hacen las correcciones y lo único que no se le paga es este siniestro. Esto es lo que respecta, pero la garantía en Venezuela está igual como la del Acta Insurance, del Maritime Insurance de 1906. Está copiada textualmente, escrita por supuesto en español. Ok. En lo que respecta a Colombia, digamos que la línea es muy similar a Venezuela. El artículo 1061 a 1063 regula las garantías y digamos es muy parecido a 1906. En temas marítimos, como lo mencionó Jeffrey, el artículo 1715 a 1721 para temas marítimos. Aquí hay que hacerle publicidad a un proyecto también que está liderando Javier Franco y el doctor Juan Guillermo Hincapié de creación del Código Marítimo, donde también se regula el tema de las garantías. Hasta ahora es un proyecto y de alguna manera se incorporan algunas características de la mía del 2015. Sin embargo, yo quiero hacer aquí una comparación. El tema de las garantías es como el fútbol. El fútbol lo inventaron en Inglaterra, pero aquí en Latinoamérica nos inventamos la chalaca, la chilena, la rabona, el hincha, el toque-toque, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno coge la norma, por lo menos en Colombia, y es estricta, dice, mire, la garantía sea sustancial o no al riesgo, se debe cumplir. Pero eso dice la norma y vamos a ver qué dice la jurisprudencia. La mayoría de la doctrina, y no reciente, estoy hablando de por lo menos desde el doctor Osa y la doctrina posterior y la jurisprudencia han interpretado que la garantía tiene que ser sustancial al riesgo o relacionada con el riesgo. Es importante destacar, tal vez para los que tengan un rato de ocio, una sentencia tal vez del 30 de septiembre de 2002 del profesor Carlos Ignacio Jaramillo, que es bien interesante porque este profesor además le gusta la historia y cuenta la historia de las garantías, y yo creo que es importante recordarla hoy. Las garantías nacieron en el derecho, digamos en el seguro marítimo, porque hace 3 siglos, como lo notaba Geoffrey, el asegurador marítimo pues no podía inspeccionar el riesgo, lo tenía en otro continente. Entonces daba su consentimiento con base en lo que le decía o le prometía su asegurado, ¿sí? Y digamos esa tradición del seguro marítimo se trasladó a los seguros terrestres. Pero
de alguna manera, hoy por hoy, eso ha generado de alguna manera cierta reacción, como también lo anotaron en la conferencia, y las cortes han tratado de mediar o disminuir los efectos tan estrictos de las garantías. Y les voy a poner un ejemplo que inclusive lo conversaba con una amiga, una abogada de una reaseguradora respecto de la garantía solar. Yo no sé si podemos, traje unas fotos para explicar el tema, cómo al traerlo a nuestros países es complejo. Usted tiene la garantía solar en el transporte, pero a veces exigirla puede aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un parqueadero, este es un parqueadero en Bogotá, ¿sí? Si continuamos la siguiente foto, pero imagínense que nuestros transportadores muy comúnmente pueden sufrir de derrumbes, pueden sufrir de paros en la carretera, y ellos por cumplir la garantía pueden dejar esto en un parqueadero informal, que inclusive utilizan la vía pública, y dejar el camión en esos parqueaderos, que puede ser más inseguro que conducir el vehículo 1 hora o 2 horas hasta llegar, digamos, a una gran ciudad. Entonces, de alguna manera, eso puede aumentar el riesgo y, digamos, los jueces, que al final son los que revisan estas cláusulas y las aplican, pues viven en la zona y de alguna manera conocen las particularidades del tema. Entonces, eso como para demostrar que a veces el cumplimiento de las garantías tan estricto también hay que mirar, vuelvo e insisto, conectando con la anterior intervención, el lugar y el momento de las cosas. Yo sobre este punto quería simplemente en 30 segundos decir lo siguiente. Mi experiencia es que en Colombia, independientemente de los procesos de reforma que mencionaba, por ejemplo, Edelman, en donde tuve el gusto de trabajar, por ejemplo, con el doctor Hincapié en relación con el Código Marítimo y demás, yo creo que lo que estamos viendo también es, y seguramente está pasando en otros países, es que muchas veces en vez de incluir garantías, simplemente en las pólizas se están incluyendo como exclusiones. Y entonces estamos cambiando algunos temas que eran, digamos, vistos desde la perspectiva de la garantía, simplemente pasa como una exclusión. Y yo creo que eso es por lo menos una especie de tendencia a lo que estamos viendo hasta cierto punto en el mercado, por lo menos en el mercado colombiano, y ahí Juan Guillermo creo que está de acuerdo conmigo en eso. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo inclusive con tu comentario, hermano, porque es importante entender que el avance de la tecnología, de las comunicaciones y sobre todo del conocimiento del riesgo que tiene el asegurador genera que lo pueda conocer de manera más concreta, más clara y de manera que pueda suscribir sin tener que supeditar a condiciones específicas de estricto cumplimiento. Por lo tanto, las cargas o las condiciones de cumplimiento deben ser razonables. Y lo que los jueces evalúan es justamente la razonabilidad de la carga y, insisto, la relación causal del incumplimiento de esa carga con la ocurrencia sinistral. Otro tema que me parece interesante, Javier, de tu exposición es la limitación de responsabilidad del transportista. Es decir, pudimos ver, el caso de Argentina, que siempre destaco, donde la responsabilidad del transportador terrestre es integral, es decir, es ilimitada. A diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad del transportista aéreo, la responsabilidad del transportador marítimo, la responsabilidad del transportador terrestre es integral y por lo tanto debe responder en caso de un siniestro de responsabilidad directa de manera integral. Y notando el resto de los países, veo que, por supuesto, la responsabilidad o los límites de responsabilidad son diferentes. ¿Qué conclusión nos puedes dar de eso? ¿O qué te parece que genera esta diferencia o esta discrepancia entre la limitación y la integralidad de la reparación del daño? Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que al final, digamos, la gran conclusión de mi presentación es, y del estudio, digamos, que hicimos para prepararla, es ese, nosotros en el transporte y sobre todo en el transporte internacional estamos acostumbrados a que la indemnización es tarifada y detrás hay toda una industria del seguro que tiene claro cómo se va a responder frente a un daño, a una carga. Por ejemplo, el transporte marítimo, las reglas de la IABISBI son 2 derechos especiales de giro, 666,67 por paquete, lo que sea, pero al final del día digamos que está claro cuál es el alcance de la responsabilidad civil del transportador, que obviamente es muy importante para la industria del seguro. Y yo creo que desde la perspectiva ya de las legislaciones locales,
Fíjate el caso argentino que nos comenta, yo miré el caso argentino y creo que, digamos, al principio pensé que era de pronto el único, y no, y hay varios, porque un poco yo creo que en esa misma línea están Chile, Paraguay, incluso ahorita Julio nos puedes comentar, pero creo que Venezuela, o sea, hay varias jurisdicciones muy importantes que apuntan en esa misma lógica que, como bien señalas, tiene Argentina, y yo creo, incluso, por ejemplo, Colombia, fíjate que decimos, cuando no hay valor declarado, el tope indemnizatorio es el 80% del valor probado. Entonces, al final del día puede que digas 80%, pero tendrías que saber cuánto vale la cosa. Y muchas veces, pues salvo que estemos hablando de transportadores, por ejemplo, de valores, el transportador no tiene ni idea de cuánto vale la cosa, ni tiene por qué saberlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí sería bueno, digamos, a nivel de colegas latinoamericanos y demás, un poco pensar en la posibilidad de establecer esos topes indemnizatorios quizá con una lógica un poco más coherente, porque sí vi que en los distintos países, en muchos no hay límite, y en otros simplemente los límites son muy diferentes. Fíjate, por ejemplo, el caso de Brasil, cuando no hay valor declarado son 2 derechos especiales de giro, mientras que en Argentina, por ejemplo, no hay. Entonces yo creo que es un punto importante de reflexión. Javier, tú has tocado un tema interesantísimo. Yo parto del principio de que todo aquel que presta un servicio tiene una responsabilidad. Y no queda la menor duda de que esa responsabilidad también va en función al trabajo o al transporte que tenga que hacer. Yo comparto con ustedes todo, porque por supuesto toda la legislación, y lo hemos visto, lo que tenemos tiempo trabajando en esto, que la mayoría siempre tienen montos limitativos, y en Venezuela también aparece. Lo único que nosotros cambiamos ahorita, que en lugar de ponerlos es decir, en unidades tributarias, no hemos llevado ya al sistema, es decir, mundial, que son derechos especiales de giro. Pero en eso estamos conscientes que un transportista que presta un servicio para movilizar una carga tiene que tener una responsabilidad por ese movimiento, esa carga, mientras él tenga la guardia y custodia sobre el particular. Eso es lo que hemos llamado nosotros las obligaciones subjetivas. Pero ustedes están viendo, y creo que tú lo compartirías conmigo, Frank, y creo que ustedes también, ustedes están viendo ahorita que la última modificación que hubo precisamente en la OMI, en la OASI, en lo que respecta a la responsabilidad aeronáutica, en el convenio de Montreal ya no se está hablando de limitación, sino que ahora la limitación es objetiva en función a los daños ocasionados. Y entonces ya estamos viendo un poco que esta tendencia de las limitaciones como que se está tratando de apartar y están tratando de poner. No pienso yo en ese criterio como abogado y economista que soy, sacando números. Es imposible que un transportista terrestre pues asuma la responsabilidad del 100% del valor de una carga, porque si no, no existiese el servicio de transporte terrestre. Pero sí creo que hay que ajustar de alguna forma o de alguna manera los límites de responsabilidad en cuanto a la obligación que tienen, que en muchos de nuestros países, y tú lo acabaste de mencionar, a veces el transportista terrestre pues se exonera porque el flete es muy barato, las vías de comunicación todas están enredadas, no son freeway, etcétera, etcétera. Pues siempre hay un pero no podemos dejar de en algún momento, y nuestras legislaciones, la de nosotros también tiene puesta esa responsabilidad y ese monto en derechos especiales de giro, porque no lo pusimos en unidades tributarias. Pero sí lo comparto, esta responsabilidad hay que reconocerla y hay que lógicamente estimar de que se mejore para la cobertura en materia de seguro. Yo creo que con respecto de la limitación del transporte no creo que haya mucho que decir, comparto la posición de Javier. Sin embargo, para unir los dos temas con el tema de cláusulas, a mí me parece bien importante toda la tendencia que hay a nivel, digamos, de contratos en general, particularmente en contratos de adhesión, como puede ser un contrato de transporte o como en ciertos casos pueden ser los contratos de seguros, todo el tema de información. ¿Qué está sucediendo? Y quiero aquí hacer una cuña, porque los jueces, de pronto, salvo tal vez el caso de Panamá, pues no hay jueces especializados para temas de transporte o para temas de seguros. Digamos que el juez sabe de seguros, sabe de transporte, sabe de agencia, sabe de problemas de tierra, etcétera, de compraventas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la filosofía o la política o la ideología de las normas están tendiendo a todo el tema de consumidor, que no es un tema propio obviamente, del negocio marítimo, pero que lo están influenciando.
donde es muy importante las cargas del productor o prestador del servicio en, digamos, en informar las condiciones a su cliente, en todo el tema de cláusulas abusivas, todo el tema de idoneidad del producto, todo el tema de publicidad del producto, y que de alguna manera están empezando a tocar el tema de seguros y obviamente el tema de seguros marítimos. Y ahí es donde, digamos, tiene una gran relevancia el tema del intermediario, donde el intermediario no solamente del seguro, sino el tema del intermediario del transporte, no solamente tiene que poner a las dos partes y buscar el precio y cobrar su comisión, sino todo el tema de responsabilidad profesional de explicar el producto a sus clientes. Entonces creería que ese es un tema que une los dos puntos que estamos hablando el día de hoy. Hago la aclaratoria, no es solamente Panamá, Venezuela tiene tribunal de primera instancia marítimo, tiene un tribunal superior marítimo, y las decisiones que tengan cualquiera de estos organismos tienen apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que nosotros tenemos tribunales especializados para ver esta materia en todos los medios de transporte como tal. Gracias. Por último, me gustaría destacar, como dije al principio, este ámbito, entendiendo que en Latinoamérica no hay una unificación de normas, sí lograr de esta manera y con estas discusiones una uniformidad de criterios en la resolución de los conflictos. Así que aplaudo al SUN nuevamente y agradezco la posibilidad. Agradecemos a nuestros panelistas por la conferencia.